respiratorio y todo el intestino. Se han dado que respiratorio son poquitas. Respiratorio. Todo comienza con la yema endodérmica. Su compañera dibujaba ya todo lo que conocemos como aparato digestivo, pero embrionariamente hay 4 intestinos: el intestino faríngeo, el anterior, el medio y el posterior. Comprenderán que el intestino faríngeo va a dar origen a toda la faringe, sí, toda, sino de allí se va a producir la erafinación de una yema del endodermo que está recubierta por mesodermo. ¿Listo? La parte más importante la desarrolla el endodermo, que ahorita vamos a ver que se forma una pequeña cavidad que posteriormente por vascularización va a formarse en una cavidad mucho más grande para que se forme la laringe y va a dar origen a la laringe, la tráquea, los bronquios y los alveolos. ¿Por qué consideramos esta área más importante? Porque los alveolos son la parte funcional, ¿no es cierto? Pero tenemos que recordar que el mesodermo esplanopleúrico va a darle forma, va a darle sostén. Sobre todo, ¿qué nos interesa? Lo que dijo su compañero, los cartílagos. Los cartílagos son lo que permiten que estos tubitos que son blanditos se mantengan abiertos. Posteriormente, también es importante entender que esto tiene musculatura. Jóvenes, la tráquea, los bronquios tienen musculatura. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la musculatura se cierra, dejas de respirar y eso está bien feo, ¿verdad? Eso es lo que les suele pasar cuando están resfriados. Y por último, los vasos sanguíneos. Entonces, generalmente se le da más importancia al endodermo porque es quien va a generar los alveolos. De allí consigues oxígeno. Y este tiene que ser transportado por los vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, los vasos sanguíneos es la parte más importante de lo que procede del mesodermo, pero van a haber varias veces en que el aparato respiratorio se considera que se origina a partir del endodermo. ¿Listo? Porque el conducto es lo que tiene el endodermo. Entonces, como estamos viendo aquí, esto amarillito es endodermo. ¿Sí? La tapizada amarillo es endodermo, pero estamos viendo que corresponde a los arcos faríngeos. Cuando eso es un corte, el corte es este de acá, por eso es que estamos viendo cómo aproximadamente a nivel del cuarto arco faríngeo se abre un surco, ¿no es cierto? Que es el surco laríngeo, que posteriormente va a tener la forma triangular que ya han visto en las laminitas. De allí es que va a aparecer la yema pulmonar o respiratoria, se utiliza indistintamente. Esta yema va a dar origen a todo, pero dense cuenta que está comunicado directamente con el resto del intestino. ¿Listo? Este de aquí, que viene a ser ya el intestino anterior, va a ser el esófago. Entonces se están comunicando libremente. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque uno de los hitos más importantes del desarrollo es este. Cuando se forma la yema pulmonar, salud, comparte la misma luz y se tiene que formar el pliegue traqueoesofágico. ¿Qué cosa es el pliegue traqueoesofágico? Esta estructura que está tratando de separar ambos tubitos. Por un tiempo están unidos, pero cuando se completa la separación van a ser 2 tubitos independientes. Esto es lo que estamos viendo en las láminas de 8 semanas, que son las que tenemos. El esófago está separado de la tráquea o la laringe, no están en contacto, pero inicialmente sí están. ¿Por qué hacemos hincapié en esto y por qué tienen que acordarse del pliegue traqueoesofágico y que la yema pulmonar se origina directamente del intestino? Porque este es uno de los fallos más frecuentes, que se mantenga la comunicación entre el aparato respiratorio y el intestino. ¿Listo? Entonces, este dibujito por eso es muy importante, ¿entendido? Posteriormente, como ustedes se darán cuenta, solo tienes una yema. Esta yema va a crecer y recién de ahí van a salir las yemas bronquiales que van a originar los bronquios principales, uno para el lado derecho y uno para el lado izquierdo. Es poco probable que se equivoque. Es muy frecuente que haya 2 yemas bronquiales. Pero
allí es donde, ¿se acuerdan que les hablé de los genes? Los Kesh, que te dicen a qué altura debes estar, y los Let, que te dicen qué lado derecho y qué lado izquierdo. Ahí es donde se produce una diferenciación genética, en la cual el pulmón derecho tiene 3 divisiones y el izquierdo tiene 2. Es la única vez en que se divide distinto. ¿Listo? ¿Por qué este tiene 3 divisiones? Porque allí hay más espacio. En el lado izquierdo está el corazón, ¿no es cierto? Y entonces, a partir de... Esta es la única vez en que se dividen diferente. A partir de ahí, cada yema siempre se va a dividir en 2. Eso se llama división dicotómica. Se divide en 2, y en 2, y en 2, y en 2, y en 2. Y así hasta formar todos los lóbulos. Jóvenes, cuando por favorcito hagan cirugía de tórax, tienen que saber los lóbulos. Porque tienen codificación por números, que les ayuda a los cirujanos a no pelear con la gente en sala. Entonces, el 1 es 1 siempre, ¿no es cierto? Y la otra que es por nombres, ¿no es cierto? Apical, medial, el lóbulo de la língula y cosas así. Sí, a los cirujanos les encanta eso, sobre todo ¿por qué? Porque ellos sacan lóbulos, ¿no es cierto? Entonces, si te dicen vamos a sacar el lóbulo de la língula, upre que vayas al pulmón derecho porque no tiene. ¿Listo? Entonces, cosas como esas, es importante antes de ir a visitar a alguien, saber cosas como esas. Porque si te preguntan, los lóbulos son independientes. Si te llevas uno, no pasa nada. Y eso es una de las cirugías más frecuentes en tórax. ¿Sí? Entonces, aquí es lo que estamos viendo. En amarillito, todo lo que se origina de endodermo. Y en rosadito, el mesodermo, que sobre todo va a dar lugar a los vasos sanguíneos. Pero tenemos que procurarle una casita. Jóvenes, presión negativa, parrilla costal, todo eso es divino. Espero que hayan aprendido todo lo que tenían que aprender de anatomía y que pongan atención en fisiología. Pero, ¿qué vamos a aprender aquí en embriología? Que tienes que asegurarte de que el pulmón esté individualizado. Para eso, el mesodermo esplagnopleuриco va a formar la pleura visceral, ¿sí? Que está pegadita al pulmón. Pero, en la parte externa tienes que tener la pleura parietal. Porque la membrana pleuropericárdica, la pleura parietal, el pericardio y el diafragma tienen por objeto compartamentalizar al bebé, porque se acuerdan que era todo un gran espacio. Entonces, la pleura parietal proviene del mesodermo somatopleural. Jóvenes, por favor, la cavidad pleural en el embrión existe. ¿Sí? ¿Han visto que el pulmón no está pegado a la pared? Hay un espacio. La cavidad pleural en ustedes es virtual. ¿Qué significa eso? Que si le sacan un pedazo de pulmón sí va a haber un espacio. Pero mientras el pulmón esté funcionando y esté hinchadito, no hay cavidad. La cavidad es virtual. ¿Listo? Esa es una de las cosas que... Porque este bebé todavía no termina de crecer, ¿verdad? Muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos que saber? Así. Entonces, ¿qué cosa es lo rojito? La pleura visceral, que es mesodermo esplagnopleuриco. Muy bien. Y que por aquí afuera va a estar la pleura parietal. Muy bien. ¿No vamos a saber de esta historia? Así. Cuando comenzó la historia, ¿se acuerdan hace mucho tiempo? ¿Se acuerdan cuando recién estábamos separando a los mesodermos, ¿cierto? Habíamos creado el celoma. Entonces, el celoma está más que todo a los lados, a la altura del tórax. ¿Sí se acuerdan que habíamos dicho que el corazoncito era como una herradura y tenía 2 espacios a los lados, no tiene la barbillita, estaba todo ahí separadito? Entonces, eso se llaman conductos pericardio-peritoneales. ¿Sí? ¿Por qué se llaman así? Porque se comunican totalmente con el abdomen. En los conductos pericardio-peritoneales que están vacíos es donde va a comenzar a crecer el pulmoncito, y por eso les digo que en este estadio sí hay cavidad pleural, porque el pulmoncito no ha terminado de crecer, después no, va a estar pegadito ahí completamente. Entonces, por eso tenemos la pleura parietal de origen esplagnopleuриco, y la pleura visceral, y la pleura parietal de origen somatopleuриco. Y se ve la pleura parietal en las láminas, para que la tengan en cuenta. Muy bien. Y entonces ahí recién comienza a desarrollarse. Pero tenemos que tener en cuenta que también se está desarrollando otras estructuras al mismo tiempo. Por ejemplo, los vasos sanguíneos. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque tenemos que darle un espacio a los pulmoncitos y un espacio al corazón, ¿no es cierto? El corazón tiene su espacio más pequeñito, a
al final, pero miren ustedes, tremendo espacio que tiene aquí, no corresponde. Entonces, el mesodermo somatopleurico se proyecta, es decir, se mete, y dice, no, esta distribución está mal. Vamos a encerrar al corazoncito en una cavidad pericárdica pequeña y todo este espacio va a ser para los pulmoncitos. Mírenlos aquí, qué chiquitines. Tienen que crecer hasta envolver al corazón. Sí, ¿listo? Por eso las membranas pleuropericárdicas son muy importantes. Y aquí hacemos hincapié en los dos conductos de Cuvier, que es la vena cardinal común. El conducto de Cuvier derecho va a permanecer para convertirse en parte de la vena cava superior. En cambio, el conducto de Cuvier izquierdo va a desaparecer por la formación del tronco brachiocefálico venoso izquierdo. Sí, porque no existe tronco brachiocefálico arterial izquierdo, ¿verdad? Bueno, este va a desaparecer y este va a quedar. ¿Listo? ¿Por qué hacemos hincapié en eso? Porque esta estructura está comenzando en la pared, ¿sí? Y la necesidad de que la presión positiva y negativa permitan respirar es lo que dice, no, tiene que tener su espacio propio y particular. El siguiente que es importante del mesodermo somatopleurico es el septo transverso. ¿Sí? ¿De dónde viene el septo transverso? Del mesodermo somatopleurico. Muy bien. Bueno, ahorita lo vamos a ver, porque ese es el que tiene que cerrar la cavidad. Pero no está por ahí, porque como ven ustedes aquí, el pulmoncito está en completa comunicación con la barriguita. Los órganos todavía no han desarrollado, pero cuando desarrollen lo podrían apachurrar. Por eso se necesita una división a nivel transversal, que es el diafragma, cuyo componente principal se llama septo transverso. Digo componente principal porque en la próxima clase vamos a poder estudiar sus 4 componentes reales. ¿Listo? Pero su componente principal es el septo transverso, casi 70%. Y ahora vienen las fases del desarrollo pulmonar, que quien ha hecho prácticas ya las ha visto, ¿cierto? Son 4, ¿cierto? ¿Y en qué se basan? En la forma que tiene. Fase 1, estadio pseudoglandular, hasta la semana 17, ¿cierto? Estamos trabajando con el MUR. El Lachman tiene esto todo diferente. Así que ni me vengan con ¿sí? Hasta el nombre le he puesto distinto. Bueno, pero bueno. El estadio pseudoglandular, ¿por qué se lo pusieron? Porque cuando tú haces el corte, el pulmón parece un páncreas grande, un montón de bolitas con mesénquima alrededor. ¿Listo? Y obviamente, ¿qué es lo que sucede? ¿Alguien ve vasos sanguíneos, por favorcito? Sin vasos sanguíneos aquí no hay función, ¿cierto? Entonces por eso dicen, no, lo más importante es el endodermo, porque el endodermo está luchando por abrirse camino y hacer crecer al pulmón. Este de aquí es completamente, no va a poder cumplir ninguna función. Si este bebé nace y sale al ambiente, ¿va a respirar? No. Por eso estos bebés tienen que estar dentro de la barriguita. Luego vamos a tener el siguiente, que está por acá abajo, ¿cierto? Este es el canalicular. ¿Por qué? Porque se acuerdan que les dije que se comienza a bifurcar. ¿Sí? En la separación dicotómica lo que estás haciendo es incrementar el tamaño del órgano realmente. Porque comienzan, jóvenes, los esbozos pulmonares que han visto son chiquititos, chiquititos, chiquititos. Entonces el crecimiento de estos canalículos es muy importante. ¿Qué más va pasando? El epitelio que estamos viendo también tiene que cambiar. En el estadio canalicular todavía todo es cilíndrico, ¿listo? Pero, ¿qué hemos visto? Que el mesodermo que está recurriendo ya está formando algunos vasos sanguíneos. La mayor parte, ¿dónde? Por donde sea. Todavía no entran en contacto con las estructuras del endodermo. Hasta la siguiente fase, que se llama sacular o de saco terminal. ¿Esto a qué se refiere? A las estructuras que hemos estudiado en histología. Los sacos terminales tienen cierta capacidad de intercambio gaseoso porque parte de los vasitos sanguíneos ya se les han pegado y aparte de eso, el epitelio, que primero era cilíndrico y luego se fue encogiendo para en unas partes quedar cúbico, en algunas partes ya comienza a ser plano. Donde hay epitelio plano es donde ya podría haber transformación gaseosa. ¿Qué más es importante en esta fase? Que todas las células planas se llaman neumocitos 1, pero existen los neumocitos de tipo 2 que van a generar la sustancia surfactante. Jóvenes, es su obligación moral saber el componente principal de la sustancia surfactante. Dipalmitoilfosfatidilcolina. ¿Por qué? Porque viene en fármaco. Si alguien te dice que vas a recetar dipalmitoilfosfatidilcolina, ¿qué te está diciendo?
va usted a poner sustancia surfactante. Sí, es colina. Dipalmitoil fosfatidilcolina. No, el otro nombre es dipalmitoil lecitina. Porque el fosfatidilcolina también. Sí, son hechos en bioquímica. No me dan con cuento. Bueno, ¿por qué les digo que es el componente principal? La sustancia surfactante es una mezcla completa que requiere proteínas. Ese fosfolípido que les he dicho, ¿cómo se llama? Dipalmitoil fosfatidilcolina, que sea sintetizada y se ha puesto en frasquitos. Y no le podemos poner todo, ¿cierto? Porque aparte tiene otros líquidos, sales, es una cosa compleja. No me recuerdo, pero me parece que la hacen en obstetricia. ¿Qué proteínas tiene y cosas así? Pero la dipalmitoil fosfatidilcolina la hemos puesto en frascos. Entonces se puede administrar en el pulmoncito. ¿Listo? Entonces, en esta fase se comienzan a aparecer los neumocitos de tipo 2. Y en la semana 32, que es cuando comienza el estadio alveolar, es donde ya vamos a tener neumocitos de tipo 2 produciendo sustancias surfactantes, sino que como recién acaban de ser contratados, producen poquita sustancia surfactante. La producción de sustancias surfactantes se incrementa a partir de las 2 últimas semanas de la gestación. Entonces, un bebé de 32 semanas nacerá y respirará no muy bien. ¿Listo? Tenemos que tener cuidado, porque de repente ese bebé necesita que le administre sustancia surfactante. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la duda? ¿Dónde está el motivo por el cual existe? Aquí. ¿Por qué? ¿Este bebé tiene sustancia surfactante? No, pero ¿tiene neumocitos tipo 2? Sí. ¿Qué necesitas darle a este bebé si nace? Tiempo para que los neumocitos tipo 2 se completen y funcionen. ¿Y eso lo logras? Dile a Dino dónde va a poner la sustancia surfactante. ¿Cómo administrarían? Porque esa es su responsabilidad, ¿cierto? Saber qué medicamento voy a administrar, en qué dosis y por qué vía. ¿Sí? ¿Se lo van a poner en la leche? ¿No? ¿Cómo van a poner sustancia surfactante? ¿Cómo? Estoy segura de que lo que has dicho no quiero escuchar. ¿Cómo? Ahí está, ya los vi a ustedes 3. Sí, Joaquín, avísale a los compañeros que no miren a nadie. ¿Cómo? Sí, los 2 ustedes. Monzón. No me acuerdo. Ay, perdón. Ah, no, sí, ¿eh? Moya, perdón. No sudes, Ayelen, respira. ¿Cuál de los 2 es Moya? ¿Cómo vas a administrar sustancias surfactantes? Sí, sí. ¿Cómo? Tienen que ordenar a sus residentes. ¿Cuál? No. Jóvenes, es muy importante que relacionen. No hemos dicho que esto es endodermo, ¿verdad? Sí, ¿dónde comenzó la producción del endodermo? En laringe, ¿no es cierto? Laringe, tráquea y toda esa historia. Le tienes que poner un tubo directamente a la laringe para que la sustancia surfactante llegue aquí. ¿Listo? Todo lo que pones en sangre, como tú y tú decían, tiene que atravesar barrera. Y si no atraviesan, porque están lejos, no puede ser por ningún tipo de vía digestiva, porque se va a convertir en comida, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante entender estas cosas. ¿Listo? Ahí es el momento donde cuando ustedes van entendiendo, van saltando al siguiente. ¿Listo? Entonces, este de aquí va a sobrevivir. Un bebé que nazca con más de 26 semanas tiene mayores probabilidades de sobrevivir si, 1, tienes el medicamento. La última vez que mandé a comprar uno de estos costaba 600 soles la botella. Así es.
2, pero existía, solamente en una farmacia, pero existía. 2, tienes que intubar al bebé y tener una maquinita que lo mantenga respirando. Si tienes que tener una UCI neonatal. Si tienes esas dos, las probabilidades de este bebé aumentan o no. Sin eso, lo mismo con este bebé. Tienen mucha mayor probabilidad, pero si es que tienes la medicación y los equipos, tienen mayor probabilidades. Si es que nacen las 2 últimas semanas del embarazo, que son la 38 y la 39, ¿ese bebé va a necesitar sustancia surfactante? No, se va a salir solito ahí. Muy bien. Pero, ¿qué tal si la señora se equivocó en la regla? Si habíamos quedado en que la señora sabe qué día le tocó la regla. O sea, la señora dice que tiene 40 semanas. Y si no es cierto. Por eso es necesario hacer el control del bebé. Si tú has seguido ese bebé 39 semanas, ese bebé sí tiene 39 semanas, ¿verdad? Pero si aparece hoy día y dice, ay, tiene 39 semanas, es un riesgo, sí. Siempre que no se sabe la edad gestacional, corres el riesgo de estar en la etapa temprana alveolar, donde el riesgo de que el bebé deje de respirar es alta. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de la sustancia surfactante? ¿Qué hace una sustancia surfactante? Incrementa la probabilidad de formar una burbuja. ¿Sí? ¿Han intentado hacer burbujas con detergente? ¿Sí? ¿Se puede sin detergente? No, ¿verdad? Entonces, el detergente sería como la sustancia surfactante. Entonces, las burbujas se mantienen. Cuando se hincha el alveolito, no pasa nada, pero con sustancia surfactante va a regresar a la burbuja original. ¿Cómo va a ser sin sustancia surfactante? El bebé respira y este alveolo se recupera. No. Por eso la sustancia surfactante tiene que ser antes de respirar. Si tienes un bebé de estos, vas a decir, uy, que respire un par de horas y de ahí recién le pongo el medicamento. No, ¿no es cierto? Primero le llevas a UCI, de ahí lo intubas inmediatamente, le pones la sustancia surfactante y de ahí rezas porque varios alveolos se salen. ¿Listo? Nosotros tenemos más alveolos de los que necesitamos. Sí, cuando hagan esto de esa cosa de importante. Entonces, si tiras todos los alveolos de un adulto, creo que eran 2 canchas de fútbol, 3, es un montón. Moraleja. Si un cirujano se lleva un lóbulo pulmonar, ¿les va a pasar algo? No. Si un cirujano se lleva un pulmoncito completo, ¿les va a pasar algo? No. Pero hay que cuidar al pulmoncito. O sea, no sobran alveolos. Por eso es que los bebés sobreviven. No vas a salvar el pulmón completo, pero si te salvas suficientes alveolos para que el bebé respire, vamos bien. ¿Entendido? Entonces, ¿qué nombre recibe el hecho de que el alveolo de un bebé colapse? Enfermedad de membrana hialina. ¿Listo? ¿Cómo se llama? Es uno de los casos clínicos y es una de las enfermedades más frecuentes que van a ver en recién nacidos. Sobre todo, ¿por qué? Porque no se sabe exactamente la edad gestacional. Sobre todo esas mamás que llegan sin haber tenido controles prenatales que dicen, sí, ya son 9 meses y no eran 9 meses. ¿Listo? Muy bien. Entonces, la malformación más frecuente es que el tabique traqueoesofágico no se forme bien. Y puede suceder cualquiera de las formas de equivocación. Aquí, por ejemplo, se ha separado esta parte. Esto se llama atresia. ¿Listo? Atresia es cuando no hay comunicación. La comunicación anormal se llama fístula. Y en este lado tengo los dos tengo atresia o no? Sí. Y en este caso los dos tengo fístula. Y en este caso la fístula es proximal y la atresia es distal. ¿Y este por qué es diferente del otro? Ah, sí, claro. Este tiene un solo conducto y este tiene... Todos tienen el mismo nombre. ¿Listo? Atresia esofágica con fístula traqueoesofágica. ¿Listo? ¿Por qué? ¿El esófago es el que está mal o no? ¿Sí? ¿Sí? El esófago es el que se ha pegado donde no debe, o el esófago es el que se ha equivocado y en vez de hacer canalización dijo, uy, mejor nos separamos. ¿Por qué? Jóvenes, el aparato respiratorio es bastante constante. ¿Todos estamos de acuerdo en que necesitamos respirar o no? ¿Sí? Entonces, si uno se equivoca en el aparato respiratorio, mal, ¿no? Entonces, por eso es que la tráquea generalmente está bien, no tiene problemas. ¿Quién es el que está mal? Por eso la enfermedad se llama atresia esofágica. ¿Listo? Doctora, ¿me está fastidiando la tráquea? Sí, pero quien se equivocó fue el esófago. ¿Listo?
¿Listo? Entonces la atresia esofágica puede ser con fístulas o sin fístulas. ¿Entendido? Muy bien. Y ese es otro caso clínico. Y el otro caso clínico es lo que pensaba decir, ¿cómo se llama la enfermedad? La enfermedad de Sjögren. Y esto es exactamente lo mismo, pero ¿qué nos quiere decir? ¿Los bebitos van a tener que tomar lechecita o no? Sí. Sí. ¿Y los bebitos tienen que pasar saliva o no? Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo te das cuenta? Cuando es una situación grave, el bebito comienza a babear, pero con burbujitas. ¿Por qué? Porque se está mezclando la saliva con el aire. Cuando no es una situación muy grave, ¿cuándo te das cuenta? Generalmente se alimenta a un bebé durante las 6 primeras horas de recién nacido, y eso generalmente sucede en el hospital. Entonces le van a dar la leche y el niño comienza a toser, se pone azul, regurgita toda la leche. Y entonces, ¿ustedes creen que eso está bonito? Que uno se ahogue así de feo. Por lo tanto, ¿qué se hace siempre? Cada vez que un bebé nace, pasas una sonda por el esófago, ¿no es cierto? Si la sonda se encuentra esto atrésico, va a darse la vuelta, ¿no? Y vuelve a aparecer por el otro lado. O no te va a dejar pasar, como en este caso. Entonces, tú tratas de pasar la sonda y la sonda, ¿no? ¿Y a ese bebé le van a dar leche? No. Entonces, por eso es muy importante. Porque, por ejemplo, este bebé, ¿de dónde se va a ahogar? Del estómago. El estómago genera líquido de manera constante. Entonces, cuando el bebé eructa cualquier cosa, todo ese líquido regresa al pulmoncito y se va a poner igual azul, desesperado, pero no va a haber babita, ¿no es cierto? O sea, no va a haber salida de esa babita espumosa, pero no va a poder, toda la babita se va a salir porque no tiene a dónde pasar. Entonces, eso es lo que te alerta. Obviamente, como esto es bien frecuente, a todos los bebés se les pasa una sonda. Sí, es preferible una sonda a un bebé ahogado, ¿o no? Eso es muy importante. Ustedes le preguntan, ¿por qué se le pasa a un bebé recién nacido la sonda? Por la alta incidencia de la atresia, eso va para ver si es que poder diagnosticar lo antes posible este bebé. ¿Sí? Algunos de estos bebés se les puede diagnosticar intraútero, pero no es más frecuente. Preguntas sobre pulmón. Ya han aprendido las dos malformaciones más frecuentes. Sí. ¿Cierto? ¿Cuál es la que más van a encontrar, la que van a ver sí o sí, la que tienen que saber? No, la otra. Membrana. Su nombre es enfermedad de membrana. La van a ver. Es de ley. ¿Listo? La fístula